Buen día, compañeros. Soy el doctor Víctor Hugo Zurita, soy médico residente del segundo año de medicina familiar y el día de hoy, bajo la supervisión del doctor Francisco Nolasco, que es especialista en urgencias, vamos a revisar el tema de neumonía. Para fines prácticos de esta presentación, se va a revisar el tema de neumonía adquirida en la comunidad, puesto que es un tema bastante extenso y abarcar otro tipo de neumonías pues nos tomaría más del tiempo que tenemos a disposición de la presentación. Como definición, acorde a lo que dice el doctor Rivero Serrano en su libro de neumología, se le va a llamar neumonía a la inflamación en general aguda del parénquima pulmonar, lo cual nos va a ocasionar consolidación del mismo, causado principalmente por exudado inflamatorio que va a llenar los espacios alveolares. Esto va a generar la fisiopatología que más adelante va. ¿Cómo se va a clasificar la neumonía? La vamos a clasificar en dos grandes grupos, la neumonía extrahospitalaria, que es la que vamos a revisar nosotros, o la neumonía hospitalaria. Esta a su vez se va a subdividir en tres grandes grupos, que es vinculada a la atención de la salud, hospitalaria y por uso de ventilación mecánica. Para poderla clasificar y mantener un adecuado control, es importante considerar el entorno en el que se encuentra nuestro paciente, así como el agente etiológico asociado. Esto nos va a ayudar a facilitar mucho más el tratamiento que vamos a instaurar en los pacientes que tengamos con este tipo de cuadros. Esta clasificación la podemos encontrar en el libro de Diagnóstico Clínico y Tratamiento de Papadakis, donde nos da una orientación en este tema. De manera clásica vamos a encontrar la fisiopatología de la neumonía en cuatro fases. Esta se encontró en base al mecanismo de acción que tiene el Streptococcus pneumoniae y se va a dividir en cuatro fases. La primera es una fase de edema, en la cual hay un exudado proteináceo en los alvéolos. Viene posteriormente una fase de hepatinización roja, se le llama así porque hay una gran presencia de eritrocitos y neutrófilos en el exudado alveolar. Posteriormente viene la fase de hepatinización gris, en la cual hay neutrófilos y depósitos de fibrina abundantes. Finalmente terminamos con la fase de resolución, en la cual los macrófagos son el tipo celular dominante. Como les mencionaba, esta clasificación o subdivisión es solamente para fines prácticos, ya que no todas las neumonías van a cursar con este tipo de fases. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener para que un paciente presente neumonía? Al tener un paciente mayor a 65 años, que tenga un hábito tabáquico o alcohólico, que tenga comorbilidades como EPOC, cáncer, diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca congestiva, un paciente que se encuentre bajo un estadio de inmunosupresión, por ejemplo, bajo el uso de esteroides de manera prolongada o a dosis altas, o aquellos inmunocomprometidos, como por ejemplo los pacientes que tienen HIV. Estos pacientes son grupos especiales, puesto que pueden tener virus o bacterias atípicas y además van a tener mucho más predisposición a cursar con estos cuadros, por eso es importante considerarlos. Como podemos ver en este gráfico, la neumonía es más frecuente en los extremos de la edad. Hasta antes de los 5 años se presenta con bastante frecuencia y posterior a los 59 años también se incrementa muchísimo el número de casos. Si bien esta gráfica es una gráfica que se tomó en España, pues realmente los grupos etarios afectados a nivel mundial van a prácticamente seguir siendo los mismos. De ahí la importancia en que estemos haciendo énfasis en campañas de prevención, sobre todo en los pacientes de edad avanzada, porque van a ser los más que estén más predispuestos a cursar con este tipo de entidades nosológicas. La etiología. Como tal, hay varios aspectos a considerar. El principal agente etiológico de la neumonía bacteriana va a ser el Streptococcus pneumoniae, en el cual se va a presentar del 21 al 39% de los casos de neumonía, es decir, entre 1 de cada 4 hasta 1 de cada 3 casos de neumonía van a ser precedidos por este agente etiológico. A nivel viral, el más común va a ser Haemophilus influenzae con un 1.5 hasta un 14% de prevalencia. Y en tercer lugar vamos a encontrar al Staphylococcus aureus con una prevalencia del 0.8 hasta el 8.7%. Estos van a ser los agentes más comunes, sin embargo, como vamos a revisar más adelante, pues no son los únicos. Como mencionábamos previamente, es importante considerar los grupos especiales. Uno de estos grupos especiales es el grupo de la tercera edad,
¿Por qué se les llama así grupos especiales? Porque debido a las características que tienen mucho mayor predisposición a infectarse por determinados agentes. Por ejemplo, en los ancianos es más común Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, virus de la influenza y Moraxella catarrhalis. En el paciente diabético, la etiología más común es la etiología bacteriana, sobre todo el Streptococcus pneumoniae, mientras que en el paciente alcohólico, la etiología más común es Streptococcus pneumoniae, gram negativos, legionela, anaerobios e inclusive infecciones mixtas. Y en los pacientes que cursan con EPOC, lo más común es una infección por Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. ¿Cuál es la importancia de conocer el grupo al que pertenece nuestro paciente? Evidentemente, dependiendo del agente etiológico, va a ser el tratamiento que nosotros vamos a instaurar. De ahí la importancia de analizar las características de nuestros pacientes. Esta subdivisión en grupos especiales la podemos encontrar en la guía de práctica clínica del IMSS de neumonía. Si yo me enfrento a un paciente con sospecha de cuadro de neumonía, ¿qué es lo que me debo de preguntar? Primero, si realmente se trata de una neumonía. Esto lo voy a saber evidentemente con los datos clínicos que va a presentar mi paciente. Si puedo sospechar la etiología, es decir, si puedo sospechar qué agente es el encargado de causarle este cuadro a mi paciente. De ahí la importancia de los grupos que revisábamos en el cuadro anterior. Si tengo un paciente diabético, puedo sospechar de determinados agentes. Si tengo un paciente con EPOC, voy a sospechar de otro tipo de agentes. La siguiente pregunta es si puedo tratar de manera ambulatoria a mi paciente o lo debo de enviar al hospital. Esto va a depender de los criterios de severidad que vamos a revisar más adelante. Y finalmente, si es que decidimos tratar de manera ambulatoria a mi paciente, ¿cuál es la mejor opción terapéutica en cuanto a antibióticos se refiere? Vamos a ir revisando estos pasos más adelante. Como les mencioné, un aspecto importante a considerar es poder estadificar la severidad que va a presentar mi paciente, y esto principalmente lo voy a realizar con una escala que se llama CURB 65, que es un acrónimo que nos va a hablar de 5 parámetros de manera inicial. La C se refiere a presencia de confusión, la U, presencia de urea mayor a 7 milimoles por litro, la R se refiere a frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, la B se refiere a blood pressure, que es la tensión arterial ya sea sistólica, menor a 90 milímetros de mercurio, o diastólica menor a 60 milímetros de mercurio. Y el 65 hace referencia a la edad. Si yo tengo un CURB 65 de 0 a 1 puntos, tengo un riesgo de mortalidad de 1.5%, es decir, el riesgo de mortalidad es bajo y puedo considerar el tratamiento ambulatorio sin ningún problema. Si tengo un puntaje CURB 65 de 2, la probabilidad de mortalidad a 30 días es del 9.2%. Aquí tendría que valorar, dependiendo de las características de mi paciente, si vale la pena enviarlo a casa, lo cual sería muy riesgoso, o es mucho mejor poderle dar tratamiento de manera intrahospitalaria, aunque no hablemos quizá de un caso severo. Los pacientes con un riesgo de 2, lo más recomendable es vigilancia intrahospitalaria. Y si tengo un CURB 65 de 3 a 5 puntos, la mortalidad a 30 días es del 22%. Es decir, este paciente va a requerir terapia intrahospitalaria y un manejo como un cuadro severo, puesto que si no, esta mortalidad se puede incrementar. Entonces, para eso nos sirve esta escala de CURB 65, para poder ver el riesgo de mortalidad que tiene mi paciente y en base a eso tomar una decisión terapéutica. Una disculpa, estaba teniendo algunos problemas técnicos aquí con la presentación. Bueno, vamos a revisar ahora lo que es el cuadro clínico. Lo que nos dice la guía de práctica clínica del IMSS es que los únicos patrones clínicos que predicen neumonía van a ser presencia de fiebre mayor a 37.8 grados centígrados, una frecuencia ventilatoria mayor a 25 respiraciones por minuto y producción de esputo continuo durante todo el día, así como presencia de mialgias, sudoración nocturna en ausencia de inflamación e irritación orofaringea o rinorrea. Sin embargo, este tipo de síntomas pues no van a ser realmente tan específicos para neumonía, porque podemos tener algunas otras entidades que pueden presentar sintomatología similar. Entonces, no hay un cuadro clínico patognomónico de neumonía, pero sí hay algunos datos que nos pueden orientar hacia su diagnóstico. Y los síntomas
y signos clásicos de la neumonía se van a presentar con menor probabilidad en ancianos, es decir, en ellos podemos tener inclusive cuadros atípicos y no van a tener características específicas. Lo que más comúnmente se presenta en ellos es un cuadro de confusión, es decir, quizá mi paciente va a tener una frecuencia respiratoria normal, no va a tener alteraciones de la tensión arterial, su oxigenación va a ser adecuado, pero solamente va a estar confuso. Entonces, de ahí la importancia de considerarlos como un grupo especial. Durante la exploración física, en general la debemos de realizar de manera rápida, sin embargo con el detenimiento adecuado para pues no pasar por alto ningún tipo de síntoma. Y posterior a esta revisión minuciosa, se deben descartar otro tipo de entidades nosológicas que puedan coexistir o confundirse con la neumonía adquirida en la comunidad. Como veíamos en cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico va a ser básicamente clínico. Vamos a tener un cuadro de una infección respiratoria baja aguda que se va a caracterizar por tos y expectoración. Como bien mencionábamos, esta no es la única entidad que va a generar este tipo de síntomas, pero si presentamos tos y expectoración debemos sospechar de neumonía. ¿Qué vamos a encontrar también durante la exploración? Matidez, disminución del murmullo vesicular, presencia de roncus o crepitaciones y ya sea bronco y o egofonía. Además vamos a encontrar compromiso del estado general. ¿Cómo vamos a inferir esto? Presentamos alteraciones en los signos vitales, como ya sabemos, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. A nivel de rayos X podemos encontrar un infiltrado pulmonar radiológico de reciente aparición, evidentemente en ausencia de otra causa que justifique la presencia de este tipo de alteraciones. La radiografía de tórax va a ser el principal auxiliar diagnóstico para este tipo de patologías. Lo que nos dicen las guías de la ITSA es que no está recomendado de manera habitual realizar la tomografía. Si bien es un estudio mucho más sensible para la mayoría de patologías, realmente no hay una gran diferencia entre realizar una radiografía y una tomografía para efectos de una neumonía. El fin de realizar esta radiografía pues va a ser establecer y confirmar el diagnóstico de neumonía, así como determinar la existencia de enfermedades pulmonares asociadas u otros posibles datos diagnósticos que no pudiésemos haber encontrado durante la exploración física. También vamos a valorar la severidad, esto mediante la localización y extensión de la lesión que se presente en nuestra placa de rayos X. Podemos valorar también la presencia de complicaciones, como lo sería una afectación multilobar, derrame pleural o cavitación pulmonar. También podemos establecer la situación basal y la evolución que va teniendo nuestro paciente a lo largo de esta patología. Podemos tener también un control evolutivo del tratamiento. Este debe de realizarse entre el segundo y tercer mes, es decir, podemos realizar placas de rayos X de manera seriada para ver cómo va evolucionando el cuadro de nuestro paciente. Sin embargo, en las últimas guías que se realizaron de la ITSA, pues no lo recomienda de manera habitual. Asimismo, nos dice la literatura que una placa de rayos X con imagen sugestiva de neumonía asociado a fiebre, tos y expectoración, así como estertores broncoalveolares, nos va a dar una sensibilidad del 92%, es decir, que difícilmente se tratará o que vamos a errar este diagnóstico al presentar estos signos junto con la presencia de estas imágenes en la placa de rayos X. ¿Qué signos radiológicos vamos a encontrar en nuestra placa? Lo más común es encontrar una imagen radiopaca homogénea o heterogénea con bordes mal definidos, así como la presencia de broncograma aéreo. Un aspecto importante que nos va a diferenciar de otras entidades es que los cilios se van a encontrar normales, nuestro diafragma también se va a encontrar normal y nuestras cisuras y el mediastino también los vamos a encontrar sin ningún tipo de alteración. Si nuestra placa cumple con todos estos requisitos, podríamos decir entonces que tenemos una sospecha alta o prácticamente cercana al 100% de que mi paciente tenga neumonía. El diagnóstico, como habíamos mencionado, va a ser esencialmente clínico con la ayuda de las placas de rayos X. Los pacientes que tienen un cuadro moderado a alto en cuanto a severidad se refiere, está indicado realizar exámenes microbiológicos, es decir, cultivos, con la finalidad de poder dar un mejor manejo al agente etiológico, puesto que al tratarse de un cuadro severo, si no le doy el antibiótico adecuado, pues la probabilidad de mortalidad de mi paciente será alta. Por eso es que los exámenes microbiológicos se reservan para este tipo de pacientes.
Los hemocultivos se deben de realizar en pacientes con un cuadro de moderado a alta severidad para neumonía, es decir, un paciente que tengo con una neumonía y que no tiene factores de riesgo y su cuadro es leve, pues no estará indicado un hemocultivo. Asimismo, podemos realizar PCR para el virus en cuadros de neumonía severa, sobre todo cuando no tenemos un diagnóstico microbiológico, es decir, con cultivos negativos y que mi paciente está con un cuadro de neumonía severa. En estos casos estaría indicada la PCR porque seguramente podríamos estar ante un agente viral que no vamos a poder identificar de otra manera si no es con reacción en cadena de polimerasa. Los criterios de severidad. La Infectious Disease Society of America, que es la IDSA, nos dice que hay algunos criterios para poder estadificar la neumonía. Nos dice que la gravedad de la neumonía la vamos a considerar en función de estos criterios que ellos establecieron, denominando neumonía grave aquella que va a tener un criterio mayor. Aquí está un poquito mal la traducción, esto es tomado de la guía, pero bueno, es un criterio mayor o 3 o más menores. Es decir, si tengo un criterio mayor o 3 o más menores de los que aparecen aquí, debo de considerar a mi paciente como un cuadro de neumonía severa o grave. ¿Y qué implicación tiene esto? Pues evidentemente el tipo de manejo. Un paciente con un cuadro de neumonía grave va a requerir tratamiento intrahospitalario y en muchos casos quizá internamiento en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué criterios son estos? Los criterios menores son una frecuencia mayor a 30 respiraciones por minuto, una relación PO2-FiO2 menor de 250, la presencia de un infiltrado multilobar, confusión o desorientación, uremia mayor a 20 miligramos por decilitro, la presencia de leucopenia menor a 4.000 células por microlitro, trombocitopenia, un recuento de plaquetas menor a 100.000 por microlitro, la presencia de hipotermia, es decir, una temperatura menor a 36 grados centígrados, y la presencia de hipotensión que precise resucitación con fluidos de manera enérgica. Estos son los criterios menores. Recordemos que si tengo 3 o más de ellos, hablamos de un caso de neumonía grave. Y los criterios mayores son únicamente 2. Con uno de estos basta para que mi paciente sea considerado como un cuadro de gravedad en cuanto a neumonía se refiere. Los 2 criterios mayores son presencia de shock séptico con necesidad de utilización de vasopresores o un paciente que tenga un cuadro de insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica. En cuanto al tratamiento, lo que nos dice la guía de práctica clínica es que es importante considerar de manera inicial la saturación que va a tener mi paciente, puesto que si esta saturación es menor al 94%, es un factor de mal pronóstico e indicativo de oxigenoterapia. La elección del antibiótico va a ser en base a la frecuencia del agente patógeno, es decir, dependiendo de las características que tenga mi paciente, como habíamos visto al inicio, va a ser el antibiótico que yo voy a utilizar. Es decir, no es lo mismo que yo tenga un cuadro de neumonía en un paciente de 28 años sin comorbilidades con un adecuado peso, que sea un cuadro de neumonía en un paciente de 50 años que padece EPOC y que a lo mejor sea también diabético, o un paciente con inmunosupresión. Definitivamente los agentes etiológicos que debo considerar deben de ser distintos y en base a eso será el tratamiento que yo voy a instaurar. Si sospecho de Streptococcus pneumoniae, lo que nos dice la guía de práctica clínica es que debo considerar utilizar amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días, o en su defecto, claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Si tengo un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad moderada o de alto riesgo, lo que nos dice la guía es que podemos utilizar penicilina G sódica 200.000 unidades, 2 millones de unidades internacionales de manera intramuscular o intravenosa, o en su defecto utilizar amoxicilina 1 gramo vía oral. El tratamiento hospitalario, es decir, aquellos pacientes que tuvieran algún factor de riesgo que pudiera generar complicaciones en este cuadro, pero que tienen severidad baja a moderada, lo que nos dice la guía es que debemos de utilizar quinolonas respiratorias, como por ejemplo levofloxacino 750 miligramos o moxifloxacino 400 miligramos. O en su defecto podemos utilizar la combinación de un betalactámico con un macrólido, como pudiera ser ceftriaxona o cefotaxima con claritromicina o eritromicina. Aquí en la guía de práctica clínica incluyeron un cuadro de la British Thoracic Society del 2009
que nos habla acerca de los principales antibióticos a utilizar dependiendo del agente etiológico que yo sospeche. Para fines didácticos, pues no tiene mucha importancia revisar uno por uno, pero bueno, esto nos puede guiar un poquito ante la duda de qué tipo de esquema utilizar con un paciente. Entonces, si tenemos duda, lo podemos revisar en la guía de práctica clínica. El tratamiento intrahospitalario en pacientes que tienen una severidad alta. Pues para empezar, los antibióticos todos deberán de ser utilizados vía parenteral, y lo que nos recomienda la guía de práctica clínica es utilizar beta-lactámicos de amplio espectro más un macrólido. O en pacientes que son alérgicos a la penicilina, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, como lo sería ceftriaxona, más un macrólido adicionado. Ambos en presentación IV pues van a tener mucho mejor penetración y es más fácil que yo pueda atacar de manera eficaz al agente etiológico de la neumonía. Como sabemos, pues las guías de práctica clínica solamente son orientadoras, no estamos obligados a seguirlas, pero sí las debemos de conocer. La guía de práctica clínica que existe actualmente creo que pues ya tiene unos pocos años de retraso en cuanto a terapéutica se refiere, entonces tenemos esta otra opción que es a nivel internacional. Como ya les había mencionado, la Infectious Disease Society of America nos habla de varios cuadros farmacológicos dependiendo de algunos agentes etiológicos de algunas infecciones. Entonces, dentro de todo este cuadro que ellos manejan, tienen un apartado específico para neumonía. Y ellos nos dicen que el tratamiento ambulatorio en pacientes sin comorbilidades, que tienen neumonía sin comorbilidad en un caso leve, podemos utilizar amoxicilina 1 gramo cada 8 horas, o doxiciclina o un macrólido. Si tengo un paciente con neumonía leve y deseo darle tratamiento ambulatorio, pero mi paciente tiene una comorbilidad, como lo sería diabetes, EPOC o alguna otra condición, debo de utilizar amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, adicionando cefuroxima. Además de esto, debo de agregar un macrólido o doxiciclina. O en su defecto puedo utilizar una fluoroquinolona, que pues evidentemente tiene un espectro mucho más amplio. Ambas terapias nos dicen que deben de ser por lo menos de 5 a 7 días. Recordemos que estos cuadros son para pacientes que les puedo dar un tratamiento ambulatorio. Si tengo un paciente con neumonía que es no grave, pero que requiere tratamiento intrahospitalario y que no tiene factores de riesgo, puede utilizar como esquemas un beta-lactámico más un macrólido o una fluoroquinolona, o en su defecto un beta-lactámico más doxiciclina. Sin embargo, si tengo un paciente con neumonía grave y que requiere tratamiento intrahospitalario, pero que no tiene factores de riesgo, lo que puedo utilizar es un beta-lactámico más un macrólido, o en su defecto un beta-lactámico más fluoroquinolona. Y de igual manera, la IGITSA nos dice que este esquema de tratamiento debe ser por lo menos de 5 a 7 días. En cuanto al tratamiento no farmacológico, existen varias medidas que nos pueden ayudar a tener una mejor recuperación en nuestros pacientes. En definitiva, como en la mayoría de los procesos infecciosos, el reposo es primordial, pues esto va a favorecer un mejor estado de inmunocompromiso. Tomar abundantes líquidos, así como evitar tabaco, son medidas que pueden mejorar la condición del paciente con neumonía. Se debe considerar la medición de gases arteriales en pacientes que sospechemos con falla pulmonar. Es importante considerar el aporte nutricional, recordemos que esto es vital para un adecuado estado inmunológico. La movilización temprana, si es que las condiciones lo permiten, puesto que esto nos va a favorecer el desplazamiento de secreciones, que como vimos de manera inicial dentro de la fisiopatología, pues es muy importante la movilización de estas secreciones para que los cuadros no empeoren. La limpieza bronquial oportuna mediante mucolíticos o aspiración de secreciones. Hay muchos jarabes en el mercado que nos pueden ayudar con esto, o en el caso de pacientes que tienen manejo avanzado de la vía aérea, pues es importante una aspiración gentil para evitar que este tipo de cuadros se compliquen. La medición de la temperatura, el pulso, frecuencia respiratoria y en general de todas las constantes vitales, pues nos va a servir como indicador de cuán adecuada está siendo la mejoría de nuestro paciente. Podemos realizar la medición de proteína C reactiva, sin embargo recordemos que es poco específica, entonces pues no se recomienda de manera rutinaria. Así como la realización de una radiografía de tórax al inicio del cuadro y al tercer día del diagnóstico para ver cómo va evolucionando el cuadro a nivel de la imagen de rayos X. Está indicado aplicar la vacuna contra la influenza a las personas
a todas las personas de 50 años o más. Esto con la intención pues de prevenir casos severos. Asimismo, personas que están en contacto con familiares con riesgo de complicaciones por influenza se les debe de vacunar, al igual que los trabajadores de la salud, como los criterios de referencia y contrarreferencia. Los pacientes que presentan neumonía adquirida en la comunidad moderada o de alto riesgo deberán de referirse de manera urgente a un hospital. Aunque aparentemente la posología nosotros la podríamos dar en cuanto a antibióticos se refiere, no sabemos qué desenlace va a tener nuestro paciente, si va a requerir manejo avanzado de la vía aérea, si va a requerir manejo con alminas vasoactivas. Por eso es que este tipo de pacientes deben de ser enviados a segundo nivel. Los pacientes que tienen un CURP 65 de 3 puntos o más están en riesgo alto de muerte. Recordemos la clasificación que vimos al inicio de la presentación y deberán ser valorados y manejados por un médico especialista, ya sea medicina interna, neumología o urgencias dentro de una unidad hospitalaria. Si tienen un CURP 65 de 4 o 5 puntos, deberá valorarse la necesidad de ingresarlos a una unidad de cuidados intensivos. Mientras que los pacientes que tienen un CRB 65 con un puntaje de 3 o más tienen alto riesgo de muerte y requerirán admisión urgente en un hospital. La admisión directa en una unidad de cuidados intensivos será solamente cuando el paciente requiera vasopresores o tiene insuficiencia respiratoria aguda que requiere intubación y asistencia mecánica ventilatoria. La vigilancia y el seguimiento. Bueno, el paciente que tiene neumonía adquirida en la comunidad con una severidad baja a las 48 horas de iniciado el tratamiento o antes de que haya una indicación clínica, es decir, en aquellos pacientes que no mejoran, podemos considerar el envío a un hospital de segundo nivel, esto con la finalidad de tener una mejor vigilancia y evitar complicaciones. Los pacientes que son tratados de forma inicial con antibióticos parenterales deben cambiarse a vía oral tan pronto como ocurra una mejoría clínica y la temperatura sea normal durante 24 horas. Esto evidentemente pues es con fines de comodidad a los pacientes porque siempre una vía enteral o parenteral será mucho mejor que una vía oral. Todos los pacientes que sean hospitalizados y que sean dados de alta deberán de ser evaluados 6 semanas posteriores por su médico tratante o en primer nivel o en su hospital general de zona correspondiente. Así que eso es una indicación que no debemos de pasar por alto. Y bueno, finalmente, pues solamente para su conocimiento, recordemos que existen las guías de la Infectious Disease Society of America para varias infecciones, entre ellas neumonía. Entonces, si quisiéramos profundizar un poquito más en cuanto al tratamiento o algunas dudas que nos surgieran, les recomiendo ampliamente estas guías. Están actualizadas y normalmente se actualizan casi cada año, así como las de la ADA o las de la AJA, pues existe la ITSA que nos puede ser de bastante utilidad. Espero sus comentarios y dudas o aportaciones, pues con mucho gusto las aclaramos. Gracias.